Andrea es una cristiana con inteligencia espiritual. Vive en constante búsqueda de la presencia de Dios, y esa búsqueda se convierte en una ventaja real y práctica en su día a día, porque no toma decisiones a ciegas, sino guiada por las Escrituras y el Espíritu Santo. Disfruta cuidar su corazón y mantenerlo limpio de pecado, ya que sabe quién es en Dios. Y es entonces cuando recibe el consejo de Dios mismo. Andrea también sabe que la vida no siempre será fácil, pero cuando pone atención a la voz de Dios, puede superar cualquier barrera. Esa relación cercana le recuerda que no está sola. Lo más importante, lo que le sostiene más allá de todo, es que Andrea sabe quién es hija de Dios. Y porque lo sabe, está lista para avanzar con valentía, lista para cumplir su llamado, lista para ser una luz donde hay oscuridad, con la seguridad de que Dios está con ella y nunca la dejará. Hola, querida y amada Iglesia Vida Real, bienvenidos nuevamente a nuestra serie Inteligencia Espiritual. Quiero contarles que hace un par de años fuimos a la Antigua, tal vez más, unos 3 años, fuimos a la Antigua, Guatemala, y había un café que se llamaba Supernatural. Y sucede que la cajera y los baristas eran cristianos, no solo eso, eran proféticos. Entonces uno tomaba café, vendían unos panitos muy sabrosos, y cuando ellos sentían, se le acercaban con mucho respeto a uno y le decían: fíjese que tengo una palabra de Dios para usted. Y fue una cosa extraordinaria. Después me enteré que quien estaba detrás de este café es un buen amigo, un hombre de Dios, empresario, pero parecía que está de tiempo completo. Es Luis Pedro Maselli, y ellos tienen una escuela profética. Recientemente me lo encontré y empezamos a hablar y le digo: necesito que me pases esos principios, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Grabamos una entrevista con Luis Pedro y yo le hago preguntas de cómo le enseñan ustedes a la gente a escuchar a Dios. Así que bienvenidos. Hoy vamos a tocar el tema: un corazón inteligente es un corazón limpio, porque en Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así que les presento a Luis Pedro Maselli, y él inicia contándonos acerca de café sobrenatural. Veamos, o supernatural. El café, en primer lugar, hacíamos buen café, porque somos un poco fanáticos de hacer las cosas bien hechas, y el café principalmente. Y combinamos el café con unos panes que se llaman beignets, que son como unos buñuelos. Y el propósito es que la gente, cuando viera esto los atrajera, entraban al café, pues tomaban su café, pedían sus beignets, y cuando los chicos recibieran una palabra profética, porque en realidad Dios nos está hablando en todo momento, ¿verdad? Y lo que tenemos que es estar atentos a escuchar su voz en todo momento. Y entonces tenemos muchos casos que se dieron de personas que llegaban inclusive de otros países y entraban y decían: sí, yo conozco los beignets, y entraban a tomar el café y el beignet, y de repente los chicos se acercaban y pues con mucha honra se acercan a las personas, ¿verdad? Y decirles: miren, me permite decirle algo, yo a veces escucho la voz de Dios, si usted me permite. Y las personas, a veces intrigadas simplemente por esa intriga, pues sí, dígame. Y le daban una palabra, muchas veces viene acompañada con una palabra de conocimiento, ¿verdad? Algo que la gente sabe y que lo puede validar. Nosotros creemos que en realidad puedes servir a Dios con tus dones en cualquier lugar. Y entonces a los chicos de nuestra escuela fueron los que atendían, estuvieron ahí antes de la pandemia. La idea del café era precisamente de que la gente pudiera tener un encuentro con Dios a través de recibir una palabra de conocimiento, una palabra profética para sus vidas, y eso les pudiera transformar. Un caso muy simpático, porque llegaron, en realidad eran 4 chicos franceses que llegaron, ya el café lo estaban cerrando, y recuerdo que Keila era la que estaba atendiendo ese día el café. Ella, muy sincera, nos dijo: ay, cuando entraron ellos yo ya no quería que entraran, porque yo ya estaba limpiando, cerrando, y bueno, y pidieron café y pidieron beignets, y ella no tenía nada para ellos, ¿verdad? En realidad se sentía hasta enojada, pues, ¿verdad? Pero cuando se acercaron, Dios le habló.
Muy bien, me parece muy emblemático este caso de estudio de Café Supernatural. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que hemos querido decir en toda la serie, que tú y yo debemos aprender a escuchar a Dios, no para brillar la luz de Dios aquí en la iglesia solamente. Aquí brillamos y nos ponemos en contacto con el Señor, pero llevar esa luz allá afuera. No solo a un café, a donde trabajas, donde Dios te tiene sirviéndole de lunes a viernes, allí tú y yo podemos ser de bendición para otras personas. Así que hoy vamos a estar viendo este caso que está muy de acuerdo con la estrategia de la iglesia, que es 3-5-7. 3, los 3 deseos del corazón. Aquí soñamos con que cada uno de nosotros tenga sano su corazón. Luego el 5, en la iglesia nos llenamos del Señor para que vayamos a los 7 montes, a la cultura, al marketplace, a brillar allí la luz del Señor. Pero yo le preguntaba a Luis Pedro, miren, ¿cómo le hacen ustedes para enseñarle a la gente a escuchar a Dios? Y ese fue el génesis de esta entrevista. Y él me dice, todo empieza con la identidad. Cada persona tiene que estar seguro de que Dios es su Padre. Así que hablemos de esto. Hace 3 semanas Jorge Grotewold nos habló de la importancia de tener un corazón que sea una buena tierra, un corazón limpio. Entonces, por eso decimos que un corazón inteligente es un corazón limpio. Ahora, ¿qué quiere decir un corazón limpio? Uno, cuando mi corazón está limpio, estoy seguro de que Dios es mi Padre. Ese es el primer principio. Cuando mi corazón está limpio, yo estoy seguro de que Dios es mi Padre. Veamos qué dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Es una expresión de cariño de los niños hebreos a su padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es importante que tú y yo estemos seguros de que somos hijos de Dios y que Dios nos mira con ese amor de un Padre amoroso. ¿Qué nos dijo Luis Pedro al respecto? Veamos. El foco, el punto central del problema, en realidad es una identidad equivocada. Y no estoy hablando de las personas que no son creyentes, precristianos les llamo yo, ¿verdad? Sino aún los cristianos. ¿De dónde sale nuestra identidad? De un sistema que tenemos. En realidad no estamos a veces tan familiarizados con la palabra. Conocemos que tenemos un sistema respiratorio, por supuesto, ¿verdad? Sanguíneo, óseo, etcétera. Pero tenemos un sistema de creencias. Y a veces el sistema de creencias no es correcto. Que yo tengo esa percepción de Dios como un Dios lejano, un Dios que tal vez no quiere estar conmigo. Y sabes, todo el tema de vivir en el reino de Dios no se trata de lo que yo crea de mí, sino de lo que Dios cree de mí. Yo tenía esa misma forma de ver a Dios como Dios sí existe. Bueno, Santiago 2 nos dice una cosa dura. Bueno, qué bien que crees, pero hasta los demonios creen y tiemblan porque ellos también creen en Dios, ¿verdad? No se trata solamente de creer, ¿verdad? Así que no se trata solo de aceptar que Dios existe, es saber que Él es mi Padre. Por eso dice Romanos que podemos acercarnos con Él y decirle, Abba Padre. Te hago la pregunta, ¿te sientes tú hijo de Dios? ¿Te sientes amado por Dios? Así que eso es lo primero, estar seguro de que Dios es mi Padre. Número 2, cuando mi corazón está limpio, identifico y elimino las creencias equivocadas de mi identidad. Nuestro trabajo es no solo tener el corazón limpio, sino mantenerlo limpio. Y una vez identificamos creencias equivocadas, tenemos que quitarlas y buscar en la Escritura las creencias correctas. Por eso Jesús en Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, cada vez que leyendo la Escritura tú encuentras una creencia equivocada,
Debes tomar la palabra y decir, Señor, antes creía esto de mí, pero ahora voy a creer lo que tú crees de mí. Veamos qué nos dice Luis Pedro al respecto de este concepto. Si nuestra identidad la sacamos nosotros, usualmente la sacamos de nuestras experiencias. Es decir, yo me he equivocado muchas veces en algo y entonces mi identidad se basa en que yo no soy capaz de hacer eso porque mi experiencia me dice que no. Entonces mi identidad está sobre mis experiencias. No conocer a Dios, no tener una intimidad con Él, no creer que Dios me habla, está relacionado muchas veces con las experiencias naturales que hemos tenido nosotros, con nuestras experiencias de vida. Dios nos ha dado la forma de solucionar todos estos problemas. En realidad esas creencias equivocadas que vienen, tanto de Dios como sobre mí, vienen por heridas. Personas que tal vez en algún momento hirieron mi corazón, ¿verdad? Y eso estableció ciertas creencias sobre mí. Entonces, ¿cuál es la forma? Pues Dios nos la ha dado y es perdonar. Y Jesús lo dijo de esta manera: mis ovejas escuchan mi voz. Así que yo diría que si somos cristianos, si hemos entregado nuestra vida a Cristo, automáticamente nosotros estamos habilitados, capacitados para escuchar su voz. Su amor es tan grande por nosotros que mandó a Cristo a morir por nosotros, y que eso nos permite entonces fundamentar nuestra vida en que Él es en realidad un Padre bueno. Y yo siempre uso esto lo usamos en la escuela, nosotros decimos ahí, hay dos formas de ver el amor, como Pedro o como Juan. Pedro decía, Señor, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Y como decimos aquí los chapines, a las primeras de cambio andaba escondido y huyendo, ¿verdad? Pero él estaba seguro de su amor por Jesús. Pero Juan no. Juan estaba seguro del amor que tenía Jesús por él. Yo soy el discípulo amado, yo soy el preferido, yo soy él. Su fundamento era en que él lo amaba. Si nuestro fundamento es saber que Dios nos ama, eso nunca va a fallar. Eso siempre Dios es fiel para con nosotros. Entonces, número 2, nosotros tenemos que identificar y eliminar esas creencias equivocadas. ¿Cómo lo hacemos? En oración. En oración debemos llegar y preguntarle al Señor, ¿qué pienso de mí mismo? Muéstrame tú cómo me estoy concibiendo a mí mismo. ¿Cuáles son esas creencias que tengo? Que, como decía Luis Pedro, pueden ser por el resultado de nuestras acciones. Y una experiencia puede llegarnos a decir, yo no soy bueno para eso, yo no sirvo para acá, Dios conmigo no quiere nada, o a mí no me funcionan las cosas de Dios porque cada vez que me acerco me va mal. Todas esas son creencias equivocadas del enemigo. Y nosotros tenemos que ubicar nuestro corazón. Puede ser gente que estuvo en autoridad con nosotros y nos marcó, nos dijo, tú eres un padre, un tío, un maestro, y nos quedamos atrapados en esa falsa creencia acerca de nosotros. O por ejemplo, nosotros mismos podemos maldecirnos y decir, es que yo no logro escuchar a Dios, nunca lo escucho. Ese tipo de cosas vienen a consolidarse como creencias equivocadas y tenemos que eliminarlas. Como dice 2 Corintios 10:5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y me gustaba cuando Luis Pedro dice que esas creencias se vuelven como concreto, se concretan en nuestra mente, y es por eso que tenemos que derribarlas. ¿Cómo estás al respecto? 1, sentirte confiado de que Dios es tu Padre. Cuando uno es hijo amado, uno siente, hasta hace travesuras y todo, tiene mucha confianza. Cuando alguien ha sido muy rechazado, hasta no tiene confianza en él mismo. Y la solución es refugiarte en el amor del Padre. Y tienes que identificar esas creencias y limpiar tu corazón de todo eso. Tanto más limpies tu corazón de esas creencias, más en confianza te vas a sentir de escuchar a Dios. Número 3. Cuando mi corazón está limpio, tengo clara la misión que Dios tiene para mí. Tú y yo tenemos una misión. ¿Saben qué me gusta de Luis Pedro? Él habla como que fuera un pastor de tiempo completo, pero él es un empresario. Si usted lo conoce, es un hombre de negocios que se siente hijo de Dios y sabe que tiene una misión. Mire lo que dice Efesios 3, 8 y 10.
a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, es el apóstol Pablo hablando, me fue dada esta gracia, un favor inmerecido, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Dice que las riquezas de Cristo son inescrutables, son extraordinariamente abundantes, indescriptibles. Entonces nosotros como hijos de Dios podemos llegar y extraer esas riquezas y sacamos una perla y se la damos a una persona y lo enriquecemos. Esa es nuestra misión, dar a conocer por medio de la iglesia que somos nosotros esas verdades a los principados y a las potestades. Eso fue lo que hizo Daniel. Él fue a sacar, eso lo vimos hace un mes aproximadamente, fue a sacar de las riquezas de Dios y se las compartió a Nabucodonosor y lo enriqueció. Ahora, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes tú como ese administrador de los misterios de Dios que puede entrar a su presencia, extraer esas joyas y bendecir a otros? ¿O te sientes, no, eso no es para mí, eso es solo para gente especial, para gente que les tiembla la mano y hablan así raro? ¿O es para una persona normal, común y corriente? Veamos qué nos dice Luis Pedro al respecto. Vino sobre Patti, mi esposa, y yo, esa inquietud de decir, bueno, esto que dice en la palabra dice, el que cree en mí, las cosas que yo hago hará. De hecho, Dios quiere usar ¿a quién? A todos. No hay una distinción, no hay superhombres y diríamos, por decirlo así, como a cristianos que son a superhéroes, a profetas, a apóstoles, todo ese concepto que tenemos nosotros y que luego habemos otros, porque yo me sentí durante muchos años de mi vida de esos que están sentados en la banca. Y lo vemos todos, en la Biblia nos narra la vida de un Noé que, pues Noé se emborrachaba, un Jacob que era un engañador, un mentiroso, un David que fue adúltero y asesino, otro que era muy chiquito, otro que era Rahab, que era prostituta. O sea, podemos ver que había personas que no eran en realidad las más aptas, pero en realidad eran las personas que creyeron. ¡Qué emocionante! ¿Qué tal si damos un aplauso al Señor? Yo no sé si te está pasando lo que me está pasando a mí, pero yo estoy soñando con una congregación que puede ser luz en las tinieblas, que tú y yo llevamos la luz del Señor, la esperanza del Señor a tanta gente que la necesita. ¡Qué emocionante! Número 4. Un corazón que está limpio, o cuando mi corazón está limpio, no me atemoriza la idea de equivocarme. Cuando mi corazón está limpio, no me atemoriza, no me aterroriza la idea de equivocarme. Una de las cosas que yo le preguntaba a Luis Pedro, es algo que mucha gente me ha preguntado a mí, es: pastor, ¿y qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si siento que Dios me dijo algo, pero no era así? ¿Me irá a partir Dios con un rayo? ¿Qué va a pasar con tal cosa? Y le hice la pregunta a Luis Pedro, pero también quiero mostrarte lo que dice Mateo 17:19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí están los discípulos en pleno entrenamiento. Y entonces les llevaron a un muchacho endemoniado y ellos intentaron liberarlo. Y el papá es el que le dice, el papá del muchacho le dice a Jesús: mira, lo traje a tus discípulos y no pudieron sanarlo, no pudieron liberarlo. Y entonces Jesús echa fuera al demonio, el muchacho es sanado, y ellos aparte le preguntan: Jesús, ¿y por qué nosotros no logramos hacer eso? Y Jesús, en pleno entrenamiento, le dice: por vuestra poca fe. Pero además, este género de espíritus inmundos no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué quiero decirte? Cuando estás con esa correcta identidad de hijo de Dios, cuando sabes que Dios te ama a pesar de tus defectos y piensas más lo que Dios dice de ti que lo que tú piensas de ti mismo o lo que te han dicho. Cuando sabes que tienes una misión, entonces vas a tener la confianza de decir: yo voy a probar,
voy a hacer el intento y si me equivoco, soy humano, pero no me voy a quedar ahí tirado declarándome un fracasado, sino que voy a aprender cómo se hace. Veamos qué nos dice Luis Pedro de esto. En esa línea de uno equivocarse, de hecho lo usamos como una frase, te lo quiero decir, en la escuela y les decimos, miren, en esta escuela, en lo profético, por supuesto no estamos hablando de lo moral, en lo profético, si ustedes no se equivocan no se pueden graduar, porque en realidad equivocarse podría decir que es una evidencia de que estás tomando riesgos. Jesús vino a cambiar cosas y Jesús vino a decirles, conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque ahora va a venir el Espíritu Santo y nosotros somos ahora templo y morada. Eso no era antes. Entonces el Espíritu Santo está en nosotros. Nosotros decimos que una palabra profética tiene 3 componentes. Lo primero es lo que estamos recibiendo del corazón de Dios y nosotros lo damos tal cual. Lo segundo es la interpretación de la palabra. No la tenemos que tener siempre. Algunas veces la podemos tener, pero algunas veces no. Se la estamos dando a la persona. Y la tercera parte de la palabra profética es la aplicación, que no tenemos nada que ver. Nosotros le damos la palabra profética a la persona. Y lo que yo noto mucho con la palabra profética es que las personas usualmente quieren recibir una palabra profética para... En primer lugar hay una distinción. Una cosa es la palabra de conocimiento y otra es la palabra profética. Y a veces la gente lo mezcla y piensa que la palabra de conocimiento es más importante. No, la palabra de conocimiento en realidad está bien porque te permite que la gente se dé cuenta de que Dios te conoce. De que yo te puedo decir algo, mira, fíjate que yo estoy viendo un carro rojo, no sé si tiene sentido para ti. Y tú dices, sí, yo tengo un carro rojo, ¿verdad? Pero esa no es la palabra profética, eso es solo para llamarte la atención, para decirte, Dios te quiere dar algo. La palabra profética es lo que viene después y a veces la palabra profética la gente quiere que sea algo para resolver el problema que en ese momento tienen. Es que yo quiero un trabajo, quiero que Dios... Y Dios te da una palabra profética que tal vez se va a manifestar en tu vida, va a ser para mucho más adelante. A veces las palabras proféticas no son muy complicadas. A veces, mira, yo... He dado palabras proféticas y chicos de nuestra escuela han dado palabras tan sencillas como a encontrarse a alguien sentado en la calle y digo, mire, ¿te puedo decir algo? Sí, Dios te ama. Y la persona empieza a llorar. Qué maravilloso. Me contaba Luis Pedro esto de que a veces en las cárceles ellos han dado una palabra a muchachos pandilleros que nunca han recibido una palabra positiva. Eso me partió el corazón. ¿Cuántas veces nosotros podríamos tener una palabra para alguien? Puede ser que para nosotros sea básico, pero es lo que la persona necesita. Y por otro lado, él decía que está la palabra, luego la interpretación y la aplicación. Esto es muy complejo y por eso ellos tienen una escuela, pero quiero contarles un testimonio. Cuando con Nino quedamos esperando a nuestro primer bebé, unas hermanas proféticas oraron por mi esposa. Ella tenía unos 4 meses de embarazo y una de ellas le dijo, hermana Nino, yo la vi cargando un varón. Atención, eso fue lo que ella vio y lo que comunicó. En ese momento nosotros asumimos el primer bebé es un varón. Pero después de eso Dios nos bendijo con Basti. Era una mujercita. Y recuerdo que algunos estaban confundidos diciendo, esta hermana mintió, pues no fue cierto. Sin embargo, es la palabra. Ahora, ¿cómo lo interpretamos? Es el asunto. ¿Y cómo la aplicamos? A lo largo del tiempo yo estuve orando por esto y el Señor me empezó a decir, viene un varón. Entonces tuvimos a nuestra segunda bebé y fue milagrosa también y luego nació Ana Raquel. Y luego vino Nino, mi tercera hija. Cualquier familia ahí se hubiera quedado en 3 hijos, porque son caras las niñas. Cuando van al salón, papi, dame para el salón. Bueno, ahorita ya casé a 2, gracias a Dios, ya no es problema mío. Pero me queda una todavía. Pero cualquier familia, yo en mi mentalidad, pensando en dinero, cómo las voy a sostener, yo hubiera dicho, ahí me quedo. Pero gracias a Dios, a esa palabra, sabíamos que con Nino viene un varón. Luego se empezó a consolidar esa palabra y Nino tenía 38 años cuando quedó embarazada de David Andrés y venía el varón. Hay gente que cuando me mira con mi marimba de hijos me dice, buscó el varón, ¿verdad?
no busqué el varón, esperé el varón porque Dios me había dicho, viene un varón. Entonces, cuando tú das una palabra o cuando recibes una palabra, es necesario no solo recibirla, sino interpretarla y aplicarla. El quinto principio que extraemos de la Escritura y de esta entrevista es que cuando mi corazón está limpio, identifico y desecho la manipulación. Diga usted conmigo, identifico y desecho la manipulación. Estoy consciente de que al estar compartiendo este tema a nivel de toda la congregación, a más de alguno le va a entrar la inquietud de decir, pastor, ¿y qué pasa si usted le invita a toda la congregación a oír a Dios y surge por ahí un manipulador, una manipuladora? Y yo te quiero decir, ha habido manipuladores, hay manipuladores y habrá, gente falsa habrá, que intente decirte, mire, Dios me dijo que me dé 1000 quetzales, ¿verdad? Tú le puedes responder, qué raro que a mí no me dijo nada. Porque habrá gente intentando manipular. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cerrar la puerta a todo lo profético o entrenarnos todos a escuchar la voz de Dios de tal forma que todos que seamos expertos en reconocer la voz de Dios y decimos, eso no viene del Señor? Miremos lo que dice Hebreos 5, 13 a 14. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Aquí está la clave. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo prefiero tener una congregación que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, y no una congregación que no se expone a estas realidades espirituales y entonces no tiene acceso a las armas espirituales, a los dones del Espíritu. Yo quisiera que todos fluyamos en los dones del Espíritu. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, profecías, lenguas, milagros, sanidades. ¡Qué belleza que seamos una congregación que fluya en todo eso! Y cuando surja una persona torcida, porque podría ser que acontezca esto, todos podamos decir, no, eso no es palabra de Dios, eso es manipulación. ¿Y por qué? Porque aquí dice la Escritura, porque lo sentí en el Espíritu, y que cuando alguien hable de parte del Señor, nosotros sintamos la confirmación. Le hice esa pregunta a Luis Pedro, ¿cómo hacemos para evitar la manipulación? Y él me respondió esto. Entiendo por qué en muchas iglesias que en realidad hubo un mover profético muy importante, hubo un avivamiento en esa línea, pues obviamente, y luego lo restringieron precisamente por eso, ¿verdad? Porque empezaron a haber muchos problemas, muchas heridas, mucha manipulación al respecto de eso, pero mira, en vez de resolver el problema, decidieron cerrar la puerta, ¿verdad? Tenemos que acostumbrarnos a que va a haber un poco de desorden, y lo que le tenemos que enseñar a las personas es que, mira, si la palabra tú la juzgas, si tú sientes que no es para ti, tú tienes el mismo Espíritu Santo que tiene la otra persona que te la está dando. Entonces tú la puedes juzgar. Y entonces decir, wow, sí, esa palabra, no, pues simplemente pues no, siento que no es para mí. Y listo. Exactamente, eso es lo que nosotros quisiéramos, que tú y yo, por el uso, tengamos los sentidos ejercitados para discernir. Entonces, a mí me dicen todo tipo de indicaciones. Mire, pastor, lo vi aquí, lo soñé por allá, y yo no desecho nada. Yo solo lo recibo y lo llevo delante del Señor y digo, Señor, ¿hay algo que me quieras comunicar aquí? ¿O la hermana comió muchas pizzas anoche? O sea, y no es que no podamos juzgar la profecía. Dice la Escritura que nosotros podemos juzgar la profecía, no al profeta. Porque si usted dice, esa es una profeta mentirosa, ese es el error. Usted está juzgando a la persona. Pero usted puede decir, esa palabra no viene de Dios. Tal vez el hermano, la hermana se equivocó, yo no recibo eso, o puede ser que Dios me esté alertando. Por ejemplo, cuando alguien sueña un accidente, no es que la persona vaya a tener un accidente, es que ese es el plan del enemigo y necesitamos orar para que ese plan no se lleve a cabo, ¿ya? Entonces, nosotros podemos evaluar esa palabra y de la mano del Espíritu Santo establecer si viene de Él o no. Y número 6, cuando mi corazón está limpio, entonces limpiamos el corazón de la manipulación, limpiamos el corazón del temor. Y número
6, cuando mi corazón está limpio, me atrevo a escuchar a Dios. Cuando mi corazón está limpio, me atrevo a escuchar a Dios. Quiero darte un argumento para que tú digas, Dios, quiero aprender a escucharte. Juan 10, 27. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Para mí, uno de los privilegios más grandes que tenemos como hijos de Dios es poder escuchar al Señor. Por eso te he dicho durante la serie, el éxito en todo lo que hagas está directamente relacionado con tu capacidad de escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces quiero invitarte a que tú digas, Dios, yo quiero aprender a escuchar tu voz. Al respecto le pregunté a Luis Pedro, ¿cómo hacemos para empezar a escuchar a Dios? ¿Qué le digo a una persona que diga, sí, yo quiero aprender a escuchar la voz de Dios? ¿Qué nos dijo Luis Pedro? Hay que empezar un poco y poco a poco vas tú aprendiendo. Dios dice que todo va a estar bien, o Dios dice que tú eres un buen padre, porque la persona está sintiéndose profundamente, diríamos, discapacitada en su habilidad de padre, y que Dios le diga que es un buen padre, eso transforma su vida. Entonces, con cosas pequeñas que las pruebas en ti, y tú dices, sí, a mí me gustaría que me lo dijeran, entonces yo lo doy, porque las palabras siempre tienen que ser que animen, que exhorten, que edifiquen. Abramos la puerta a lo profético y que todos nos sintamos en realidad capacitados. Que esa creencia de que nosotros no estamos capacitados, no somos útiles, que tenemos que ir a veces a una escuela de profetas, que tenemos que leer muchísimas veces la Biblia, que tenemos que hacer muchas cosas. ¿Sabes? Yo he visto chicos que recién convertidos, pero simplemente creen. Creer es importante. Lo más importante es creer, que tus creencias cambian. Bien nos lo dijo Pablo en Romanos 12:2, transforma tu mente. Solo una mente renovada va a poder traer el cielo a la tierra, y lo profético forma parte de eso. Pablo lo dijo, tú sabes, él lo dijo, mire, sería mejor que todos profetizaran, no que todos hablaran en lenguas. ¿Por qué? Porque lo profético, te voy a decir, es necesario en esta época porque lo profético restaura la identidad. Lo profético restaura la identidad. Y el consejo que nos da Luis Pedro, y es lo mismo que yo te diría, es empieza con cosas pequeñas. No empieces a preguntarle a Dios cosas tan determinantes. No empieces por allí. ¿Con quién me caso? ¿Renuncio a este trabajo? ¿Por qué no mejor empiezas con cosas pequeñas y vas a prueba y error? Les conté hace unas semanas, hicimos un campamento con algunos pastores, porque ahora vamos a hacer un campamento con los hombres y se llama La Travesía Edición Camping. Nos fuimos a acampar, armamos todo, fuimos a escuchar al Señor. Era la idea tener mucho tiempo para escuchar al Señor. Así que estábamos cerca del mediodía y se me acerca Christian McDonald, uno de los amigos organizadores, y con mucho respeto me dice, pastor, mira, fíjate que en el programa nos falta mucho tiempo, pero yo considero que deberíamos levantar ahora el campamento, guardar todas las cosas y seguir adelante, pero ya con las cosas guardadas. La idea era terminar por la tarde. Entonces, inmediatamente yo le dije, ¿sabes qué? Oremos. Oro y en el momentito le digo, Señor, ¿qué hacemos? O sea, ¿va a llover o no va a llover? Tú sabes si va a llover o no, nosotros no. Estaba nublado y habíamos tenido así una pequeña lloviznita, y lo que siento del Señor es, escucha lo que te están diciendo. Y creo que eso tenía dos razones de ser. Uno, Cristian tiene razón, y dos, valida su posición de organizador de este evento. Entonces le dije, Cristian, dice el Señor que hagamos lo que tú estás diciendo. Y lo hicimos, ordenamos a todos guardamos las cosas, empezamos a almorzar, y a medio almorzar estábamos cuando empieza a llover, y era una lluvia tal vez no torrencial, pero hubiera sido muy incómodo guardar las cosas y si nosotros hubiéramos estado bajo la lluvia. Pero gracias a Dios que Dios tocó el corazón de Cristian, y también Dios nos indicó hacer eso, que pudimos
almorzar, ya todos con capas y todo, pero ya habíamos guardado las cosas. ¿Qué quiero decirte? Así aprendemos a escuchar la voz de Dios. Y tú le puedes preguntar, Señor, ¿compro esto o no? Cosas pequeñas. Va a venir fulano de tal, me dijo que iba a venir. ¿Va a venir, Señor, o me va a quedar mal? Y tú empiezas a identificar de poco a poco la voz de Dios. A veces te vas a equivocar, guardaste todo y no llovió, entonces dices, esa no era la voz de Dios. Pero como decía Luis Pedro, como bebé te vuelves a levantar y vuelves a insistir. Yo quisiera preguntar entonces, ¿quiénes quisieran hoy aprender a escuchar la voz de Dios? Pongámonos de pie aquí donde estamos todos, y yo quiero invitarte a que tú le digas, Dios, yo quiero conocerte como mi Padre. Si tus ovejas oyen tu voz y te siguen, yo quiero ser una de esas ovejas que te escuchan y te siguen, Señor. Y hemos preparado una canción preciosa. Quiero invitarte a que la oremos juntos, porque esta canción dice, yo voy a creer lo que tú dices de mí, no lo que me han dicho, no lo que yo mismo por mis experiencias haya creído. Yo voy a creer en lo que tú dices de mí, Jesús. Cantémosla y después hacemos una oración y vamos a activarnos todos en la capacidad de escuchar la voz de Dios. Lucho con las voces que me dicen ya no puedo más. Mentiras y susurros que ocultan toda la verdad. En cada momento tú me dices no soy un error. Recuérdame quién soy porque lo necesito hoy, Señor. Dices que me amas cuando no puedo más. Dices que soy fuerte en mi debilidad y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, yo pertenezco a ti y creo en ti. Yo creo en ti, lo que dices de mí. Creo en ti. Lo único que importa es todo lo que piensas tú de mí. En ti encuentro identidad, mi nombre lo descubro en ti. Dices que me amas cuando no puedo más. Dices que soy fuerte en mi debilidad y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, yo pertenezco a ti y creo en ti. Yo creo en ti, lo que dices de mí. Creo en ti y creo en ti. Yo creo en ti, lo que dices de mí. Creo en ti. ¡Qué canción más extraordinaria! Y yo quiero decirte que Dios me envió aquí porque Él quiere que cuando salgas por esa puerta, tú no salgas pensando lo mismo que venías pensando cuando entraste. Que tú salgas de aquí sabiendo, soy hijo de Dios. Y como Juan decía, Él me ama. ¿Quién le podía contradecir a Juan diciendo, yo soy el discípulo amado? Tendrás esa seguridad. Y para tener esa seguridad, primero tienes que asegurarte que has entregado tu corazón a Cristo Jesús, que te rendiste a Él. Entonces Jesús borra tus pecados, te adopta en la familia espiritual como coheredero con Cristo. Pero tú tienes que creerlo,
porque tú podrías ser heredero con Cristo, coheredero con Él y no creerlo y actuar como que no es así. O tú puedes creértela y entrar hasta la cocina, abrir la refri, hacerte un sándwich en las cosas del Señor. De eso se trata. Dios me está hablando y si me tropiezo me voy a levantar, pero yo voy a aprender a escuchar la voz del Señor. ¿Qué tal si oramos ahí donde estás? Levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy, yo quiero orar por ti. Padre bendito, yo quiero poner en tus manos a cada persona que está en este lugar. Quiero pedirte, Señor, que sus oídos espirituales sean abiertos hoy. Abre, activa nuestro espíritu para poder escuchar tu voz. Queremos a partir de hoy empezar a ver como algo cotidiano el que tú nos hablas, que tú nos diriges, Señor. Y todo empieza con esa certeza de que soy tu hijo, que soy amado y que en mí tú tienes complacencia. Y lo puedo tener no por mis obras, sino por la obra perfecta de Jesús en la cruz del Calvario. Y si aún no has entregado tu corazón a Jesús, dile en este momento: Señor Jesús, te entrego mi vida. Borra mis maldades, borra mis pecados. Yo quiero vivir pegado a ti. Quiero vivir abrazado a ti, Señor, como el apóstol Juan, sabiendo que soy amado por ti. Si nunca se lo has dicho, dile: te entrego mi vida, borra mis maldades y te pido que me adoptes como hijo en tu familia espiritual, que me hagas coheredero con Cristo. Estoy dispuesto a seguirte hasta que me llames a tu presencia. Gracias, Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador y empiezo a caminar uno a uno contigo. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. ¿Qué tal? Seamos un aplauso al Señor y hoy declaramos que empezamos una nueva temporada, una temporada en la cual vamos a identificar la voz de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesús. Amén. Demos ese aplauso fuerte delante del Señor y quiero invitarte en este mismo espíritu de adoración que nosotros confiemos nuestra vida financiera en el Señor. 2 Corintios 9:6 dice: recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y desatamos esta bendición, dice: y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra que compartir con otros. Esta es la forma en la cual nosotros podemos vivir en abundancia, cuando somos generosos con el Señor y lo hacemos verdaderamente confiando en Él. Dice la Escritura que son semillas que van a producir una cosecha abundante a nuestro favor. Yo quiero orar para que esta sea la condición de cada persona en Iglesia Vida Real. Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra que compartir con otros. Señor, hoy venimos a adorarte también con nuestros bienes, y lo hacemos con fe, lo hacemos creyendo que lo que vamos a dar es una semilla que tú vas a multiplicar, y este va a ser nuestro estado, Señor. Vamos a estar en abundancia y vamos a ser del que comparte, porque por tu misericordia estamos en abundancia. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Podemos ofrendar y hagámoslo con fe, sabiendo que Dios va a multiplicar esas semillas que sembramos hoy.